Ok, vamos a comenzar la clase. Por favor, me indican que escuchan el audio y ven la pantalla, por favor. Sí, profesor. Ok, vamos a continuar. En clase pasada vimos lo que era por encima, o sea, el concepto de lo que es el análisis modal. El análisis modal es un análisis que se hace en un sistema de tuberías para ver la probabilidad de que pueda haber una falla por carga dinámica. O sea, el análisis modal me indica qué tan rígido es un sistema. Por ejemplo, este es un análisis modal, después lo vamos a ver más a profundidad. El análisis modal nos indica los modos de vibración de un sistema. Aquí podemos ver que el primer modo de vibración vale 0,8. O sea, cuando tengo modos de vibración por buenas prácticas están por debajo de 5 Hz, se dice que son sistemas muy flexibles y que aunque desde el punto de vista estático puede ser que no tengan fallas, desde el punto de vista dinámico puede ser que sí las tengan. Entre más bajo sea este valor, el primer modo de vibración, más flexible es el sistema. Entre más alto, más rígido. Entonces aquí se presenta una disyuntiva. En un análisis de flexibilidad completo se tienen que cumplir los dos requisitos, que el análisis estático no tenga falla, el análisis dinámico tampoco tenga falla. Pero ¿qué pasa? Si un sistema es muy flexible, el análisis estático va a pasar, no va a tener falla, pero el análisis dinámico puede fallar. Si un sistema es muy rígido, el dinámico puede pasar, pero el estático puede ser que falle. O sea, cuando digo puede ser es porque el análisis modal me da la probabilidad, no me dice que va a haber una falla, porque aquí no estamos evaluando cargas dinámicas, sino estamos evaluando qué tan rígido es un sistema de tubería. Ok. ¿Dónde y cuándo realizar un análisis modal? Ok, un análisis modal debe realizarse para todos los sistemas de tubería y es deseable como una práctica común para mantener la frecuencia natural del sistema arriba de los 4 Hz. Esto es relativo. Hay gente que dice 3, 4. Lo más aceptado son 5 Hz, porque esto no está normado. Y así disminuir la probabilidad de una falla mecánica en el sistema. Si el primer modo de vibración es mayor a 5, yo lo empiezo a subir, quiere decir que el sistema se está rigidizando. ¿Qué pasa cuando un sistema es muy rígido? Que tiene muchos soportes. Y por ende es un sistema, desde el punto de vista económico, es costoso, porque tengo que colocar mucho soporte. Okay. Las frecuencias naturales por encima de 4 Hz pueden ser difíciles de alcanzar para situaciones donde se requieren grandes ciclos de expansión, al fin de absorber grandes movimientos. En pocas palabras, yo puedo llevar un sistema por encima de 5 Hz, pero lo estoy rigidizando. Y si tengo expansiones térmicas, puedo tener fallas. ¿Cuál es la idea? Buscar un equilibrio, que se cumplan las dos cosas. Flexibilidad de un arreglo de tubería. Por ejemplo, la mínima frecuencia natural de un sistema, primer modo de vibración, puede indicar el grado de flexibilidad de un sistema de tuberías de la siguiente manera. Esto también es relativo. Estos son criterios. Cuando un sistema está entre 14 y 16 Hz, se dice que es un sistema rígido. Cuando estamos alrededor de los 7 Hz, se dice que es semirrígido. Cuando estamos alrededor de los 4 o 5 Hz, medio rígido. Y si estamos en uno menor de uno, es un sistema flexible. Un arreglo de soporte flexible tiene un LOF, probabilidad de falla, mayor desde el punto de vista dinámico. O sea, que entre más baja sea la primera frecuencia, la probabilidad de falla por cargas dinámicas va a ser más alta. Vuelvo y les repito. Un análisis modal no me indica si el sistema va a tener fallas o no va a tener fallas. Me indica que probablemente sea proclive a tener fallas si el primer modo de vibración es muy bajo. Por ejemplo, este sistema de tuberías que vemos acá, el primer modo de vibración es 0,8, es menor que 1. Probablemente él tenga fallas si lo sometemos a cargas dinámicas. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Esta Ingeniero, teoría, ingeniero, buenas noches. dígame, buenas ¿Puede noches. regresar usted a la lámina anterior?
¿Cómo no? donde sale el César, la pantalla del César, esa que está, Sí, ajá. O sea, significa que cuando hacemos nuestro análisis de flexibilidad, lo que voy entendiendo, esta parte del programa deberíamos de dejarlo, digamos, de tal manera de que donde dice frecuencia en el ítem 1 arranque en 4 o en 5 más o menos. Ahí acá. deberíamos llegar. Esa, esa es la idea. Esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Ahora vienen las consideraciones. Yo tengo un sistema, perfecto. Yo hago el análisis estático, no tiene falla. Hay clientes que piden, por favor, ver el análisis modal, a ver si hay alguna probabilidad de falla, si se aplica una carga dinámica. Pero el problema, ahí es donde vienen las preguntas. Si yo estoy analizando, qué sé yo, un sistema de vapor, donde no tengo influencias externas que me puedan producir una carga dinámica. Por lo menos, si una tubería no está conectada a un recipiente, a un compresor o a una bomba reciprocante, no voy a tener cargas armónicas. Si no tengo una válvula de descarga cerca, no voy a tener cargas armónicas. Golpe de aliente puede ser. Y terremoto dinámico podría ser. O sea, a veces la pregunta que uno se hace, ¿vale la pena hacerle un análisis modal? Ya estas son cuestiones de criterio. O sea, esto se define cuando se están haciendo las especificaciones de análisis de flexibilidad. Estas consideraciones se tienen que hacer. Esto es tela de cortar. Porque viene el otro problema. Miren, la mayoría de los clientes no entienden el análisis estático. Entonces, si tú le hablas de análisis dinámicos, a veces no lo van a entender. Es una cuestión de mucho criterio. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Ok. Otras consideraciones de un sistema de tubería flexible en función de la mínima frecuencia natural, primera versión son las siguientes. Los sistemas de tuberías que producen altos ciclos de falla por fatiga típicamente tienen la frecuencia natural calculada más baja por debajo de un Hz. O sea, que si yo hago mi análisis y de repente veo que la primera frecuencia natural está por debajo de un Hz, probablemente puedo tener daño por fatiga. Entonces, fíjense aquí, la guía publicada sugiere 4 Hz. Normalmente cuando a mí me ha tocado hacer análisis dinámico, la consideración son 5 Hz. Aquí el curso lo estoy diciendo 4, pues normalmente se trabaja con 5, como un factor de seguridad. El criterio de aceptación de LNF a altas frecuencias impactará en otros aspectos del diseño. Por ejemplo, respuesta de un sistema a esfuerzos térmicos. Vuelvo y les repito, entre más rígido sea el sistema, la primera frecuencia natural va a tener. Entre más rígido, la primera frecuencia natural va a ser grande. Al sistema ser rígido va a tender a deformarse poco, ¿verdad? Al tener poca deformación no va a poder absorber las cargas por dilatación. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos que tener. ¿Qué tan flexible y qué tan rígido? Ventaja de un análisis modal. Hay algo importante, un criterio de LNF alto significa mayores costos. ¿Por qué mayores costos? Porque para rigidizar un sistema yo tengo que agregar soporte. Y agregar más soporte implica más dinero. Entonces hay que evaluar si en verdad vale la pena rigidizar un sistema. Ventaja de un análisis modal. Puede ser aplicado a todos los modelos existentes de CISAR 2. Análisis fáciles y rápidos. Buen indicador de diseño robusto. Normalmente cuando se hace un análisis estático, el cliente pide, mira, hazme el análisis modal para ver qué tan robusta es la estructura. Y lógicamente ahí le decimos, mira, la estructura es muy flexible o muy rígida. Ok, exactitud del análisis total. Esto ya casi no tiene aplicación. Bueno, la experiencia de campo muestra que la exactitud de predecir frecuencias naturales mecánicas en sistema de tuberías no es confiable incluso bajo las mejores circunstancias.
Las ecuaciones son muy complicadas. Aquí no vamos a ver ecuaciones, eso lo resuelve el CISAR. Márgenes de error entre más o menos 20% se obtienen solo cuando las condiciones límites exactas son conocidas y extensas. Y el modelado detallado del sistema de tuberías y la estructura del soporte es realizado. O sea, entre más cerca, bueno, no solamente para la parte dinámica, para la parte estática, entre más cerca estemos de modelar un sistema tal y como es, ¿verdad? Vamos a tener mejores resultados. Cuando tenemos incertidumbre de un sistema, que a mí me ha pasado varias veces, lo que hacemos es optar por el sobrediseño. Así vamos más seguros. Por eso entre 3, 4 y 5 Hz, hay gente que prefiere tener el primer modelo de vibración en 5 Hz, porque ahí me estoy cubriendo de las incertidumbres. Otros elementos que influyen en la exactitud de esos modelos son incertidumbre de la rigidez, 6 grados de libertad, de pinzas, sujeciones y las estructuras de soporte. Dificultad para predecir con exactitud los coeficientes de fricción. Los coeficientes de fricción son cuestiones, convenciones. Por ejemplo, entre metal se toma 0.3. Eso es una convención, pero no necesariamente eso es la realidad. Y a veces, cuando los sistemas son muy complejos, que tengo muchos nodos, colocar factores de fricción hace que se presenten divergencias en el cálculo. O sea, mejor dicho, hay partes que tengo que eliminar los factores de fricción. Efectos no lineales, por ejemplo, reducción de espacio debido a la dilatación térmica. Incertidumbre del diseño, as-built de tubería y las dimensiones, peso. O sea, a veces una cosa es lo que diseñamos y otra veces es lo que construimos. A veces se hace un Una análisis. consulta, Dígame. cuando su merced hablaba de los coeficientes de fricción, entonces, digamos, Oh, cuando se eliminan, o sea, su merced dice, pues en mira, ocasiones puede llegar a despapallar el cálculo, por a decirlo no así, converger. Por ejemplo, a mí tal me ha cual. pasado. Entonces, lo que uno puede hacer es como, digamos, se elimina el coeficiente de fricción y se puede recomendar un neopreno entre el soporte y el tubo. Podría ser. El problema es que hay, o sea, aquí hay varias cuestiones. Lo que pasa es que el CISAR no es claro en eso. Por ejemplo, cuando el CISAR está corriendo y me dice que hay un problema de divergencia, cambiar el factor de fricción. Imagínense, pero normalmente en América, cuando se hacen trabajos, el factor de fricción es 0.3 metal-metal. A mí me ha tocado hacer factores de fricción en empresas hindúes, que bueno, trabajar con hindúes para mí es lo último. El factor de fricción es 0.4. Entonces la pregunta es, ¿realmente cuál es el factor de fricción? Profe, a nosotros, no, aquí en la empresa de trabajo, hay un equipo en especial que tenemos un cuidado muy especial que es un horno de hidrógeno. Sí, Ahí nosotros le llamamos a un cabezal de salida que le llamamos normalmente dona porque es circular y está sostenida, no está amarrada. ¿Por qué? Porque tiene a dilatar por las altas temperaturas. correcto, Entonces, correcto. sí nos ha pasado que se nos ha deformado la dona. ¿Por qué? Porque la salida tiene un quench, que es un botecito bastante pesado, y está conectado con pigtails a los tubos de pasantes donde viene el catalizador. Y Sí, viene una línea, básicamente yo me entré al curso por esa línea. De ahí después del recipiente va una línea larga que tiene una omega, que normalmente esa omega tenemos problema de sí, deformación, y en el quench, que es el botecito, que es donde es el quencheo, tenemos problemas de fisuras, y tenemos fisuras en los sí. pigtails. Entonces, una de las razones por las que estuvimos investigando mucho es que era cuidar esos patines que están en la dona, porque crece la dona y derrapan. Entonces, una de las recomendaciones que en la investigación que tuvimos y en la gente que estuvimos investigando es que engrasáramos o pusiéramos plantillas de teflón para Correcto. bajarle, Reducir los reducir factores la de fricción. fricción y pudiera desplazarse y no topar Ah, antes de tiempo y evitar que no dilatara y tuviéramos deformaciones y fisuras. Y fisuras por alta no, temperatura. Ajá. las deformaciones las van a tener. El Sí, problema del factor de fricción que yo les digo es, yo hace poco tuve una mala experiencia con una empresa
Hago análisis de flexibilidad, pero eran aproximadamente como 500 soportes tenía la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Por mi experiencia, yo modelo 6 factores de fricción, excelente, perfecto, no hubo problema. Cuando empecé a meter los factores de fricción, yo le daba a correr el César y el César cae en un loop. Él no converge, ¿entienden? Él da vueltas y da vueltas y da vueltas. Cuando eso pasa, hay 1 o 2 o 3 o 5, varios factores de fricción que están molestando. El problema es cuál factor de fricción sé que es el que está molestando. Entonces a veces tienes que ir uno por uno a ver cuál es el que te está molestando, o te molestan 2 o molestan 3. Bueno, ¿cuál es la solución allí? La solución allí elimina los factores de fricción o modifica la ubicación de los soportes. Pero ¿cómo modifico yo 400 soportes? Ya que cuando el modelo está hecho, echarlo un poquito más allá, echarlo un poquito más acá. Eso es un vía crucis. Bueno, a mí me cayeron encima, no, porque, bueno, gente que no sabía de esa vaina, que iban a revisar el modelo otra empresa. Tuvieron 4 meses revisando el modelo y no dieron pie con bola. Pues yo le dije, yo quisiera ver el modelo donde se agregan todos los factores de fricción y no hay falla. El sistema converge. Esa es una de las falencias que trae el modelo matemático del CISA. Que a veces con factores de fricción él cae en un loop. ¿Saben lo que es caer en un loop, no? Pregunto. Sí, es un ciclo repetitivo. Que él empieza a resolver y cae en un loop y nunca resuelve, nunca converge. ¿Entiendes? Entonces, el CISA lo que él me dice es elimina el factor de fricción o cambia el factor de fricción. Imagínense. Si tengo 400 soportes, ¿cómo hago? Entonces, eso es lo que a veces el cliente no entiende, porque la mayoría de los clientes revisan y no tienen idea de lo que es flexibilidad. Ok, continuamos. Efectos no lineales, reducción de espacio debido a la dilatación de incertidumbre en el diseño as-built de tuberías y las dimensiones, peso. A veces, como les digo, una cosa es lo que uno construye, uno calcula y lo que está en los planos, otra cosa es lo que se construye. Dificultad y complejidad del modelo del rack de soporte, eso es otro problema. Incertidumbre en los efectos de rigidez del suelo sobre los pilares de concreto. Ese es otro problema. O sea, a veces nosotros decimos que el suelo es, o sea, el soporte es rígido, pero el suelo no es rígido. Y uno supone que el soporte es rígido. Incertidumbre en los efectos de la rigidez del suelo, ¿qué? Sedimentación de los soportes, que resulta en la pérdida de contacto con tubería. Esto es normal. No sé si les ha pasado a ustedes, que instalan una tubería y con el tiempo el soporte se sedimenta y se despega de la tubería y no cumple su función como soporte. El problema con estos cálculos es que hay muchas variables y no es fácil definir con exactitud esas variables. Ok, vamos a ver otros conceptos. El DLF, factor dinámico de carga. Esto es un concepto que me tardó tiempo en entender. Normalmente la magnitud de una carga dinámica aplicada se ve aumentada por un factor multiplicador DLF. En resumen, la carga aplicada con un valor de 100 libras de forma estática, su magnitud será la misma. De forma dinámica, este valor de magnitud puede aumentar en función del DLF. Esto no es fácil de calcularlo. Bueno, eso lo calcula el CISA. O sea, si yo pongo un peso sobre una tubería, la tubería va a ver, la tubería tiende a equilibrarse. Y si el peso son 500 libras, la tubería va a ver 500 libras. Si ahora, ¿qué pasa si esas 500 libras yo las dejo caer sobre la tubería? Hay un efecto multiplicador de la carga que de repente son 500 libras, de repente el sistema va a ver 800. La carga se multiplica por efectos dinámicos. Estos factores los calcula el CISA. LNF, frecuencia natural más baja, ya la vi. LOF, probabilidad de falla. Frecuencia de excitación. Es la frecuencia. Este concepto es muy importante. La frecuencia de excitación tiene que ver cuando conectamos un equipo a una tubería. Por ejemplo, la frecuencia de excitación es la frecuencia, velocidad del rotor de un eje de una bomba compresor reciprocante o centrífugo.
llevada a GER de una máquina de impulsión de flujo conectada a un sistema de tubería. Una pregunta, ustedes saben lo que son, han visto bombas centrífugas y bombas reciprocantes, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta que les hice hace unas clases atrás. Más o menos la velocidad de una bomba centrífuga, ¿en qué orden está? 3.600 revoluciones por minuto Puedo tener 1750, 3000 o y mil algo, ochocientos sí. 1800. Eso va a depender del fabricante. 1450. Va a depender del fabricante. Ahí está en esa gama. Y de una bomba reciprocante, ¿qué velocidad estén? Más o 150 menos. son Exacta. bajas. Y es alta. Y es alta, correcto. ¿Por qué unas son bajas y otras son altas? Eso lo vamos a ver ahora, porque imagínense una bomba reciprocante con 3600 RPM, ya que daría un pulso, eso parecería una ametralladora. Tumba lo que el Eso edificio es donde lo que ve el amigo Aníbal, eso tumba lo que le pongan en el frente. Eso lo vamos a ver en el módulo 3, lo que es análisis de carga armónica. Eso es desastroso. Es más, yo digo que la parte de carga armónica es lo que tiene más aplicación en la parte dinámica y la parte de terremoto. Bueno, todo tiene aplicación. Lo que pasa es que mucha gente resuelve el problema dinámico con un problema estático sobrediseñado y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, resonancia. ¿Ustedes han oído hablar de ese fenómeno? Ok, la resonancia es un fenómeno vibratorio que aparece en estructuras o sistemas de tubería sometidas a carga dinámica. Este fenómeno hace que las cargas aplicadas se multipliquen exponencialmente, causando daños y fallas catastróficos en el sistema. Dicho fenómeno se da cuando la frecuencia de excitación de las cargas aplicadas sobre el sistema coincide con alguno de los modos de vibración de la misma. Ya les voy a explicar, esto es una parte interesante. Vamos a suponer que tengamos este sistema de tubería. Estas son las frecuencias naturales del sistema. Y a mí me da una frecuencia natural, una frecuencia de excitación de 3. ¿Qué va a pasar en esta estructura? En la frecuencia de excitación de 3 va a coincidir entre el modo 7, el 7 y 8, ¿verdad? Como por acá. Al pasar esto, se produce un fenómeno que se llama resonancia. La resonancia es catastrófica para los sistemas de tubería, para las estructuras como tal. Por eso es que la frecuencia de excitación tiene que estar por debajo del primer modo de vibración. Por eso se recomienda que el primer modo de vibración sea mayor o igual a 5, para que mis frecuencias de excitación estén en el orden de 1, 2, 3, por allí. Que no coincida, porque si coincide, se produce el fenómeno de resonancia. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver ahora una teoría que no voy a profundizar en ella porque ya esto no se usa, pero eso fue lo que originalmente se usó para calcular las frecuencias naturales de un sistema de tubería. Esto era muy arcaico. Para garantizar que los sistemas de tubería estén libres de vibraciones excesivas y evitar la resonancia, es necesario que los tramos de tubería individuales resistan mecánicamente a las frecuencias de excitación del sistema generadas por el compresor, bomba o mecanismo de excitación de flujo. Se deben calcular las frecuencias mecánicas naturales de las tuberías. Entonces, por ejemplo, aquí hay una tubería que no voy a profundizar. Esta es una ecuación para calcular la frecuencia natural de un tramo de tubería. ¿Entienden? Esto ya en el material de apoyo ustedes lo leerán como una referencia técnica, pero ya todo esto, cuando hagamos análisis, todo esto está dentro del CISAR. Entonces, fíjense, para cada tramo de tubería tenía factores de frecuencia. Estos factores de frecuencia los voy a usar con esta ecuación para calcular la frecuencia del tramo. Honestamente, yo nunca he utilizado esto. Desde que está el CISAR y esto no se utiliza, evidentemente. Por ejemplo, para codos aquí hay gráficos, nomogramas para calcular la frecuencia.
los factores de frecuencia. Distintos arreglos, como pueden ver acá. Como les digo, no voy a hacer hincapié en esto. Si tenía este tipo de arreglo, entraba esta tabla y calculaba el factor de frecuencia para después calcular las frecuencias naturales. Entonces aquí tenemos un resumen. Pero vuelvo y les repito, esto es algo que es a manera informativa. ¿Alguna pregunta? Ok. Esto se lo dejo al que quiera leer y Profesor, profundizar. Dígame. sí, consulta. Estos casos los vamos a, o sea, debiéramos hacer estos análisis cuando tenemos bombas reciprocantes o alternativas solamente. No. Lo que pasa es que el análisis modal yo se lo puedo hacer a cualquier sistema. Vuelvo y les repito, el análisis modal lo que me va a decir es qué probabilidad de falla puedo tener. Pero para saber si hay una falla tengo que aplicar una carga dinámica. Los análisis armónicos, análisis de impulso y análisis random son los que me indican si tengo falla, lo que me da las certezas. Cuando hago el análisis modal, con toda propiedad digo, muy probablemente el sistema puede fallar. Eso lo vamos a ver ya, no se me adelanten. Yo sé que esta parte es bastante interesante. Y ustedes tienen la ventaja que ya está, toda esta teoría que yo les estoy dando es resumida. Yo tomé calé 2 años con esto, estudiando este fenómeno. No es fácil. Cuando ya uno lo entiende, si ustedes entienden el problema del análisis modal, prácticamente el curso ya en la parte dinámica ya la tienen entendida. Ok. Entonces tengo varios factores de corrección, como les digo. Esto no lo vamos a hacer. Análisis modal utilizando CISAR 2. Ok. Este análisis, estas frecuencias se calculaban antes cuando no existía el CISAR. Ahora con el CISAR, ya gracias a Dios, nos olvidamos de eso. Ok. Para realizar un análisis dinámico, en este caso un análisis modal, primero debe crearse el modelo estático, ejecutarse y los resultados deben estar disponibles dentro del esfuerzo admisible, según el código de tubería antes de que se pueda realizar el análisis modal. Mejor dicho, para poder hacer análisis modal o que el CISAR me permita hacer un análisis modal, tengo que hacer primero el análisis estático. Mejor dicho en otras palabras, para hacer un análisis dinámico, tengo que hacer primero el análisis estático, lo que hemos visto hasta ahora, y tiene que conseguirse la condición de no falla. Si tengo una falla en el sistema, el CISAR no me va a permitir hacer el análisis dinámico. Bueno, crear el modelo en 3D del sistema, crear el modelo del sistema de tuberías en CISAR, como lo vimos, agregar los arreglos de soporte, ejecutar el análisis estático. Se debe verificar que los resultados de los esfuerzos actuantes estén por debajo de los esfuerzos admisibles por el código de tubería que se esté utilizando. Ejemplo, B313. Entrar al módulo de análisis dinámico del sistema y seleccionar el tipo de análisis, en este caso, análisis nodal. Ok. Análisis modal utilizando, bueno, definir los valores de casos de carga estática, factores de fricción, máximo número de modos de vibración a calcular, frecuencias de corte, modelo de distribución de masa, chequeo de un sistema STUR, crear el modelo del sistema de tuberías en CISAR, verificar los criterios de validación del análisis, en caso de que la tubería esté conectada a un equipo rotativo reciprocante, eso lo vamos a ver después. La primera frecuencia natural del sistema de tuberías debe estar alrededor de los 5 Hz, por encima de la frecuencia de excitación. Fíjense que estoy agregando otro criterio. Si la frecuencia de excitación del equipo es 2 Hz, un ejemplo, la primera frecuencia natural del sistema de tubería tiene que ser 7, porque tengo que estar 5 por encima de la frecuencia de excitación. En resumen, si yo no tengo frecuencias de excitación o tengo máquinas actuando sobre los equipos, el primer modo de vibración tiene que ser mayor o igual a 5. Si Profe, tengo una máquina con, dígame, perdón, no sé si su merced ya lo dijo, no puse cuidado. Las frecuencias de excitación, ¿de dónde se obtiene el dato?
de la velocidad del rotor de la bomba o compresor reciprocante. Eso lo vamos a ver en el módulo 3. Listo, sí, señor. Aquí lo vamos a ver, pero no el cálculo lo vamos a ver en el módulo 3. Recapitulando, yo tengo un sistema de tubería, no tengo ningún equipo conectado. Bueno, cuando haga mi análisis modal, yo tengo que tratar de llevar mi primer modo de vibración a un valor de 5 o mayor a 5. Si tengo una máquina conectada y conozco la frecuencia de excitación, vamos a suponer que la frecuencia de excitación es 3. El primer modo de vibración o la primera frecuencia natural del sistema tiene que ser 8, porque sería la frecuencia de excitación más 5. Entonces, esta sería 8. ¿Me están entendiendo? Bueno, ahorita vamos a ver ejemplos. Ok. Análisis modal utilizando CISAR 2. Ajá. Primero, si los dos criterios de validación se cumplen, fin del análisis. Si no se cumplen, volver al modelo estático. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis. Recopilación de datos de las tuberías, flujo de proceso, definir casos de carga. Okay. Modelado de 3D del sistema, esto es opcional. Otro paso, modelo en CISAR 2, incluir soporte. Hacemos el análisis estático. Si el análisis estático falla, tenemos que modificar lo que hemos visto hasta ahora y volver a hacer el análisis estático. El análisis estático pasó. Perfecto. Hacemos ahora el análisis modal. Si no se cumplen uno de los dos criterios, por ejemplo, si no tengo máquina conectada, el primer modo de vibración por primera frecuencia natural tiene que ser mayor o igual a 5. Si tengo una máquina conectada, el primer modo de vibración tiene que ser mayor o igual a la frecuencia natural más 5. Si esto no pasa, tengo que voy a rigidizar el sistema, volver el análisis, hacer el análisis estático y hacer el análisis modal. Si pasa, cumple fin del análisis. De eso lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Dígame. Bueno, es que realmente, pues no la entendí muy bien. Bueno, no estoy en la clase pasada. ¿A qué hacen referencia los modos? Los modos, cuando Modo, el uno hasta el último. muy buena pregunta. Ya lo vamos a ver el ejemplo. Yo sé que esto al principio es un poquito complicado. Los modos de vibración, en verdad, lo que me dicen, o las frecuencias naturales, me dicen cómo un sistema puede responder ante la excitación dinámica. O sea, ¿cómo vibraría? Los modos de vibración es la forma que tiene un sistema de vibrar desde la parte más fácil hasta la parte más difícil, o de la parte menos rígida hasta la parte más rígida. Ya lo vamos a ver, ya cuando hagamos un ejemplo lo vamos a ver perfectamente. Entonces, fíjense, Ok, gracias. tengo este sistema de tubería. Aquí tengo las características, tengo el material, el diámetro, el espesor, el tipo de aislamiento, espesor, el revestimiento, la presión y las temperaturas. Presión de diseño y temperatura de diseño. Los códigos y los datos del fluido, densidad relativa y temperatura 150 grados Fahrenheit. Se tiene una tubería de agua con las siguientes características anteriores. Desarrollar el análisis modal hasta que se cumplan los criterios de aceptación indicados. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Fíjense que aquí me están diciendo que la primera frecuencia tiene que estar entre 3 y 5. Vamos a ver. Bueno, aquí se modeló esto en CADWORD. Y aquí tendríamos el modelo en CISA. Déjenme abrir el modelo. Vamos a hacerlo directamente con el programa. Ok. No, esto no es. ¿Dónde está? Mario César, dinámico, análisis modal. Entonces, fíjense, tengo esto que está acá.
Vamos a ver si cumple con los mismos. Ok, aquí estamos, montamos el modelo. Ok, aquí tenemos los casos de carga. Vamos a correr aquí para activar los casos de carga. Los casos de carga son los sugeridos por el CISA. Perfecto. Vamos a hacer una corrida. Esto es un análisis vulgar y silvestre, como los que hemos visto hasta ahora. Ok, vamos a correrlo. Sencillo. Vamos a verlo. El estrés sumario. Entonces, fíjense, desde el punto de vista sostenido, 35.4 en el nodo 20. Y desde el punto de vista de expansión, 2.1 en el nodo 90. ¿Qué significa esto? Según esos resultados, ¿qué podemos decir de este sistema? Que es un sistema extremadamente flexible, ¿verdad? ¿Por qué es extremadamente flexible? Fíjense, lo que tengo son durmientes, no tengo guías, no tengo nada. O sea que la tubería tiene libertad de moverse horizontalmente en cualquier dirección. ¿Lo ven o no lo ven? La pregunta que surge ahora, ajá, ¿qué tan flexible es ese? O sea, ¿cómo podemos determinar el grado de flexibilidad de ese sistema? Ok, aquí tengo los resultados. Vamos a hacer el análisis modal. Ok, ya lo corrimos. Ahora, para el análisis modal, nos vamos a hacer aquí Dynamic Analysis. O sea, como ya convergió, él me va a habilitar esto que está acá. Entonces, nos aparece esta ventana, tipo de análisis. Seleccionamos modal. Y lo que tenemos que decirles es que para qué caso de carga vamos a hacer el análisis. Ok, vamos a irnos al CISA. Ya esto corrió, me voy a la parte dinámica. Entonces yo aquí selecciono análisis modal. Ok. Vamos a ver las distintas pestañas. Vamos al parámetros de control. Vamos primero, lumped masa. ¿Qué significa lumped masa? Es un modelo, por lo pronto lo vamos a dejar así, todo como comentario, donde yo le digo al César que la masa es uniforme. O sea, la distribución de la masa en la tubería es uniforme. Pantalla, el snowber es cuando tengo amortiguación. Vamos primero al lumped masa. El lumped masa tendría que decirle masa. O sea, cuando yo hago el modelo, yo meto todas las componentes estructurales del sistema de tubería. Pero ¿qué pasa? De repente me faltó un actuador. El actuador no lo metí, no está incluido en el modelo. Entonces, para el análisis dinámico tengo que meterlo por acá, por ejemplo. Menos la masa del actuador serían 500 libras, un ejemplo. ¿En qué dirección? Bueno, yo le voy a decir que él se puede mover en todas las direcciones, aunque depende cómo esté amarrada la tubería. ¿En qué nodo está? Vamos a suponer que está en el nodo 20. Estos parámetros son opcionales. ¿Dónde paro? Y el incremento del nodo. Esto lo dejo en cero, no me meto con esto. Como no tengo masas puntuales, no voy a meterme con esto. Vuelvo y le repito, el lumped masa se utiliza cuando tengo una masa puntual. Teóricamente, si yo tengo un actuador, ¿qué haría? ¿Cómo metería el actuador en el sistema? Pregunto. El actuador lo metería, o sea, si tengo la válvula, el peso y conozco el peso del actuador, meto válvula y actuador un solo peso. ¿Entienden? A veces hay catálogos de válvulas que vienen con el actuador y ya viene el peso completo del conjunto. Metemos eso, pero lo hacemos en el modelo. Por acá no. Eso es cuando tenemos estamos haciendo análisis donde puedo
poner o quitar un peso. Snowbird. El snowbird es cuando tengo amortiguación. Por ejemplo, supóngase que tengo el stiffness. ¿De dónde saca? ¿Qué es el stiffness? El stiffness es una constante que tiene el amortiguador de ver cómo se va a deformar o cuál es la fuerza que él amortigua por pulgada. En el caso de que tenga un amortiguador, eso me lo tiene que dar el fabricante. El catálogo del amortiguador me va a decir, mire, el stiffness es este. ¿En qué dirección? Dependiendo cómo ponga el amortiguador, en X, en Y o en Z. Eso va a depender. ¿Dónde está Ahí aplicado? serían como los datos del pistón cuando uno pone... Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si el pistón está a 45 grados de X y de Z? Pregunto. Por No se componente. deberían colocar las componentes. Entonces está fácil. Tendría que colocar los dos stiffness, uno para X y uno para Z, por lo menos aquí X y aquí sería Z, en el mismo nodo. Por ejemplo, nunca se me ha presentado este caso. Siempre normalmente un amortiguador lo tengo en horizontal en la dirección X, o normalmente son en horizontales. Ok, como no tengo amortiguadores, no le incluyo. Parámetros de control. Ok, ¿qué es lo que hago? Normalmente ya estos valores vienen por defecto. Yo recomiendo no meterse con ellos. Por lo menos, fíjense, el stiffness del factor de fricción. Por lo menos aquí podría ser 0.3. Un ejemplo, dependiendo del factor de fricción que estemos utilizando, vamos a utilizar 0. Cuando le digo 0 es que no tengo factor de fricción. Entonces aquí tengo dos factores, dos parámetros, que es el máximo número de eigenvalores calculados y la frecuencia de corte. Yo aquí le voy a decir al sistema que me genere las 10 primeras frecuencias naturales. Yo le voy a dar dos opciones. Genérame las 10 primeras frecuencias o la frecuencia de corte es 33. Yo le puedo dar otro valor. ¿Qué significa? Que si él llega a la décima frecuencia y vale 28, la deja ahí, porque son 10 nomás. Pero si llega a la frecuencia 6 y vale 34, me pasé 33, él la deja en 6. O sea, él va a llegar a que se cumpla cualquiera de las dos. ¿Me entiende? Ok. No, señor Es que hay Suma, ¿se podría repetir? Qué pena. no te preocupes. Por ejemplo, él viene, yo le digo que me genere máximo 10 frecuencias naturales. Le estoy diciendo. Y le estoy diciendo que la frecuencia máxima tiene que ser 3. Él genera la primera frecuencia, le da 0.8, la segunda 1.2, la tercera 3.5. Si él llega a él ya va a llegar hasta la décima. De repente la décima son 30. Pero si él empieza, por lo menos la primera me da 1, la tercera me da 3, la cuarta me da 8 y la quinta me da 33, ya él para. Porque esa es la frecuencia de corto. O sea, yo le digo, mira, genérame 10 frecuencias. Es como un límite de falla. No, sí es un límite, no necesariamente falla. Yo le digo, genérame 10 frecuencias o me generas hasta que llegues a 33 o mayor que 33. ¿Entiendes? Esos son los criterios. Yo le puedo decir que genere 20 acá, por lo menos. Mira, genérame 20. Vamos a dejar esto en 33. Lumped masa. Aquí van a ver dos modelos, que es el lumped y el consistente. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Por lo pronto lo vamos a dejar como lumped. Y tenemos que la secuencia Strung, chequeo de los valores, de los ejes en valor, le decimos que sí. O sea, él va a ir calculando de menor a mayor. Normalmente yo recomiendo no meterse con esto, dejarlo así. Aquí podemos variar es el lumped, estos valores que están aquí, el factor de fricción y esto que está acá. Dependiendo para qué caso de carga vamos a trabajar. En este caso, vamos a trabajar para el caso operacional. Ok. Ya con esto, Profe, una pregunta. ya tenemos,
Dígame. Y con base a esa frecuencia de corte, ¿hay algún límite? O pues porque si Puedes estoy por ponerle encima, no 40, sé qué tanto estoy por encima. puedes ponerle 40, 50, la que tú quieras. Eso es manejo del programa. Vamos a colocarle 33, ok. Voy a mandar a correr el análisis. Ok. Vamos a analizar. ¿Cuál es el primer modo de vibración? Perdón. Bueno, ya me lo mostró. Vamos a ver las frecuencias naturales. Ok. ¿Cuál es el primer modo de vibración? 0.97. Quiere decir que es un sistema muy flexible. ¿Cuántas frecuencias le dije yo al sistema que me hiciera? 20, ¿verdad? Y la frecuencia de corte eran 33. ¿Pero por qué llegó solamente hasta 15? Pregunto. Yo le estaba arrojando 35. Porque Le ya había dicho ya que me... a 10, ¿no? ¿Le había puesto? No, pero después lo cambié a 20. Ah, ok, ok. Entonces, fíjense, ¿por qué llega a 15 solamente? Porque ya en 15 supero los 33, entonces ahí se para. ¿Entienden? Vamos a modificar. Esta parte hay que entenderla, señora. Sería lo que ocurre primero, porque, por ejemplo, yo le puse a que dé Exactamente. 10 y me lo Exact, calculó a 10. exactamente, es lo que ocurre primero de las dos cosas. Vamos a poner aquí 100, a ver qué pasa. Y vamos a correr. Fíjense, 16 llega a 118, o sea que ya no voy a llegar a 20. ¿Lo ven? Vamos a volver a modificar. Vamos a colocar aquí 10. Y aquí vamos a colocarle 33, los valores originales. Correr. Fíjense que me lo dejen 10. ¿Por qué? Porque le dije que me hiciera nomás 10. Y en 10 tengo 10 puntos y algo. O sea, no llego ni siquiera a 33. Esto es el análisis modal. Perfecto. Lo que podemos decir que mi primer modo de vibración está lejos de 5, ¿verdad? 0.974. ¿Qué podemos decir ahí? Que el sistema está muy flexible y que probablemente bajo una carga dinámica él va a fallar por vibración. Perfecto. Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué debo de hacer para aumentar y rigidizando el sistema? ¿Qué debo de hacer? Aumentar Yo Poner soportes. necesito, soportes. ok, ¿dónde los coloco? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde coloco los soportes para que el sistema se vaya haciendo más rígido? Pues yo no puedo poner soportes a lo loco. Puede ser cercano a Ok. los codos. El mismo programa me lo va a decir. Vamos a hacer un break de 5 minutos y volvemos para ver esa parte. Esa parte es interesante. Ya hice mi análisis modal. Ahora, ¿cómo rigidizo el sistema? Yo puedo ponerme a poner soportes a lo loco, como dice. Pero tengo que ver cómo interpretar esto, cada uno de estos, desde el punto de vista de vibración. ¿Por qué lo queremos rigidizar? De ¿Cómo? acuerdo al modo de vibración. ¿Que por qué lo queremos rigidizar más? Porque, ¿qué pasa? Como esto es, el primer valor es muy bajo, el sistema es muy flexible. Y si tengo una carga dinámica, lo más probable es que tenga falla. ¿Cuál es la recomendación? Que mi primer modo sea mayor
o igual a 5, porque no tengo ahorita máquinas conectadas, ¿entienden? Ya. Entonces yo tengo que aumentar esto, al aumentar esto rigidizo el sistema, siempre y cuando no afecte el análisis estático. Eso tenemos que irlo bien. Ok, vamos a hacer un break de 5 minutos y volvemos a ver cómo hacemos y dónde podemos rigidizar el sistema más eficientemente. Cualquier pregunta después del break.
Ok, continuamos. ¿Se escucha el audio? Sí. Ok. Entonces, fíjense. Fíjate que el primer modo de vibración es 0.973. Según lo que vimos, un sistema flexible. Se hace necesario rigidizar el sistema de tuberías con el fin de aumentar el valor de las primeras frecuencias hasta que estén dentro de los criterios de validación. Para definir el tipo de soporte y la ubicación de los mismos, se tiene que observar cómo es la deformación del sistema de tubería en los primeros modos de vibración. Le damos aquí Animation y vemos cómo se deforma la tubería para el primer modo de vibración. Entonces, fíjense, la tubería se va a deformar de este tipo. Primer modo de vibración. La deformación de este modo de vibración se da en la dirección X, en los ejes Z y X. Para el segundo modo, también Z y X. Tercer modo, Z en mayor grado y X. Y cuarto modo, en el Z en menor grado y X en mayor grado. Entonces, vamos a verlo en el CISA. Ok. Vamos acá donde dice Animation. Y vamos a ver cómo se comporta el sistema. Primer modo de vibración. Fíjense cómo se comporta el sistema. Fíjense cómo vibra. O sea que la forma más fácil para el sistema es vibrar de esta forma. Fíjense aquí me muevo en el eje X. Ok. Paramos acá. Si vemos el Print Motion, vamos aquí donde dice Print Motion. Fíjense cómo se deforma la tubería. Vamos a verlo desde arriba. Print Motion. La tubería fíjense cómo se mueve. Entonces, si yo quiero rigidizar, aumentar el valor del primer modo de vibración, tengo que evitar este movimiento. Vamos con el segundo modo de vibración. Normalmente se estudia el primero y se empieza por allí. Vamos a ver el segundo. Fíjense cómo se mueve. Si lo vemos, el movimiento es en Z. En el primer modo era en X, en el segundo es Z. ¿Entienden? Paramos acá. Vamos a ver el Print Motion. Print Motion. Se mueve en Z. Vamos a verlo desde arriba, si lo podemos ver mejor. Se mueve en Z. Vamos a ver el modo de vibración 3. Fíjense, ahora se mueve en esta parte, es la que se está moviendo más. Vamos a ver Print Motion, fíjense. El movimiento lo tengo en este sentido. Lo tengo en este sentido. Vamos a volverlo a ver. ¿Se está entendiendo esta parte? Fíjense. Y vamos a ver el cuarto. O sea, podemos verlos todos, pero normalmente se evalúan los primeros dos. Fíjense cómo se mueve. Print Motion, fíjense. La vibración la tendría acá. Ok. Ya vimos ¿Cómo podemos evitar ahora esos movimientos? Pregunta. Agregando soportes, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Ingeniero, una consulta. Dígame. De pronto es una consulta un poco básica, pero No hay eh, problema. ¿qué, Aquí qué, no, ajá, aquí no vemos genio, aquí estamos aprendiendo. ajá,
Y- Yo entendí bien lo de la separación que tiene que haber entre digamos, la frecuencia natural y la frecuencia de excitación. Hasta ahí estoy bien, ¿no? Que tiene que haber una brecha ahí, digamos, ¿no? Que no se encuentren para que no haya resonancia en el sistema. Pero me estaba Eso es poniendo correcto. un poquito acá filosofando en el break que tuvimos. Eso es O importante. sea, sí, ¿verdad? ¿Qué exactamente hace eh, que, que se produzcan estos movimientos, digamos, esta frecuencia natural del sistema? O sea, ¿qué está generando esos movimientos? Bueno, los movimientos no. Las frecuencias naturales son las formas como puede vibrar una estructura. Ahora, ¿de qué dependen esas formas? De la morfología de la estructura, del peso, del schedule de la tubería. O sea, una de las formas de rigidizar es aumentar el schedule, ¿verdad? Ajá. Es decir, Y, el sistema de tubería se hace más rígido, ¿entiendes? O la y- otra es vía soporte. pero obedece a una combinación que hemos seleccionado, ¿verdad? De todas Exa- las... de- Eso es correcto, es la morfología del sistema de Ya, tubería. ya. Ahora, ustedes se preguntarán de dónde viene todo esto. Yo les recomiendo un video que anda por ahí todavía se consigue en YouTube, del puente Tacoma Narrow Bridge. No sé si oyeron hablar de ese puente. Eso fue un puente que inauguraron en Estados Unidos. Déjenme ver si lo veo acá. De ahí es donde viene todos estos estudios de frecuencias naturales, de vibración. Fue algo increíble. Déjenme ver. Principalmente está en función del periodo, ¿no? De que va y regresa la misma onda que hace que entre con la masa y la aceleración. Entre mayor masa, se Sí, generan mayores fuerzas y se deforma más rápido en este caso la tubería. no sé si ustedes vieron este video. Esto es famoso. Este fue un fenómeno este puente lo inauguraron en Estados Unidos. Déjenme esperar que pase la pro- Fíjense, aquí está el volumen. Este puente en la inauguración, fíjense cómo hacía. ¿Lo ven? No se sabe por qué. ¿Me están escuchando? Disculpen. Parece película. No, es que eso pasó. O sea, no se sabe cómo el viento, eso es algo que pasa de 1 en 100 millones, pero el viento entró en resonancia con la estructura. Y fíjense, al producirse la resonancia y no vale resistencia que valga, y el puente colapsó. Bueno, empezaron a estudiar y se dieron cuenta de este fenómeno. Esto no se conocía. Fíjense el colapso de ese puente. A partir de allí fue que se empezó a considerar el diseño dinámico de estructura. Antes no se tomaba en cuenta. Antes lo que se hacía era que para los efectos dinámicos se reforzaba. Pero fíjense lo que hace la resonancia. Es que parece de película. Parece un espagueti el puente. Claro, era un puente de acero. De repente, si es de concreto, no pasa eso. Pero eso fue algo real. O sea, no se conocían los efectos de la resonancia ni los modos de vibración. A partir de eso, ya esto se empezó a aplicar en estructura. Yo les recomiendo que busquen estos videos, son bastante interesantes. Ese es el porqué. Entonces, fíjense, necesitamos Ah, rigidizar esto. profesor, Dígame, profesor, o sea que dígame, dígame. entonces lo que usted quiere decir o transmitir es que en la medida que los sistemas sean más flexibles, pueden entrar en mayor resonancia. Eso es correcto. Puede presentarse el fenómeno de la resonancia. Claro, por eso que tenemos que darle una cierta rigidez, aunque también un Lo que, exceso de rigidez
también Exactamente, puedo fallar presenta, por dilatación, puedo fallar por puede fallar por dilatación. dilatación, entonces hay que buscar un punto intermedio. Exactamente. Ok. Ujú. Pero eso no es que ya lo conseguí, hay una ecuación, eso es tanteando. Y ya cuando empecemos a ver ya los demás módulos, vamos a ir viendo. Pero eso Aquí también puede todavía ir a razón del tipo de material que se está utilizando. también del diámetro, depende de muchos factores, de la resistencia a los materiales, depende de muchos factores. La rigidez depende del diámetro, del schedule, de la longitud, de los soportes, de los materiales, de los codos, o sea. Entonces, fíjense, vamos a agregar un soporte tipo guía en el nodo 90 para evitar los movimientos en X. Vamos a agregar un soporte tipo guía en el 130, un soporte tipo guía en el 140 y un soporte tipo guía en el 180. Vamos a hacerlo. Así que a mí, o sea, esta parte es lámina, pero hay que meterse en el programa porque hay que entender bien esto. Y cerramos acá. Vamos ahora a guardar esto como ejemplo 2, piso 02. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar en el 90 una guía. Vamos a ver. 30, 40. Pasa que aquí hay un cambio. O sea, aquí los soportes, déjenme ver. Nodo 90, 80, 90. Aquí están ¿cómo decirlo? Los nodos cambiados, pero no importa. El 90 para nosotros va a ser este que está acá. Déjenme ver un momento cómo está la distribución acá. 10, 20, 30, 40. Sí, está bien. Agregamos acá una guía. Podemos ser guía o puede ser X, cualquiera de las dos. Ok. El otro soporte que vamos a agregar es una guía acá. Allí sería Z o guía, cualquiera de las dos. Vamos a ver qué fue lo que colocamos acá. Z. Ahora vamos en el otro, en el 140 que está cerca del codo. Vamos a agregar otra guía Z. Acá. Z. Y vamos a agregar ahora otro soporte acá. Que sería en esta parte. Z también. Perdón, X. Entonces, fíjense cómo hay que convertir. O sea, teóricamente esto se va a hacer más rígido. Ahora, tengo otro sistema. Tengo que volver a hacer el análisis estático. Vamos a volver a hacer el análisis estático. O sea, tienen que pasar los dos. Bueno, dinámico estamos haciendo modal. Vamos a revisar, fíjense. Aquí los esfuerzos, prácticamente el sistema sigue siendo flexible. Está en 2 puntos y algo, subió a 4 puntos y algo. Perfecto. Colocamos nuestra soportería, hacemos los cálculos y prácticamente no hubo cambios. Vamos a hacer ahora nuestro análisis modal. Salimos de acá. Y hacemos nuestro análisis modal. Aquí no tenemos que cambiar nada. Decimos correr. Entonces fíjense con el primer modo de vibración. ¿Qué está pasando acá?
Rigidizando el sistema con los nuevos soportes, el primer modo de vibración pasó de 0.963 a 2.738. Sin embargo, todavía no estamos dentro de la zona que nos interesa. ¿Se entiende esta parte? Sí, profesor. Entonces, la pregunta es, ¿dónde colocamos los soportes? Los soportes tenemos que colocarlos en función de la deformación por vibración de la tubería. Eso es lo que tenemos que rigidizar. Sin embargo, todavía estamos lejos de lo que estamos buscando. Vamos a volver a analizar. Nos vamos a Animation y vamos a analizar el primer modo de vibración. Fíjense cómo se mueve ahora. Se mueve de forma axial. Vamos con el segundo modo. Fíjense cómo se mueve. Se mueve en este sentido. Ok. Entonces, para el primer modo, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense cómo se mueve esto axialmente. Vamos a ver el print motion. Vamos a verlo desde arriba. Fíjense, tengo un movimiento axial acá. ¿Qué debería yo colocar? ¿Qué tipo de soporte para eliminar ese movimiento en este sentido? Un freno. Un freno, correcto. Esa es la idea. Viendo la deformación, ¿cómo puedo yo evitar esto? Bueno, vamos a colocar un freno. Entonces, fíjense, en la mitad vamos a partir este tramo. Vamos a salir de acá. Salimos de acá. Nos vamos acá. Vamos al comando break. Dividimos entre 2. Definimos el nodo acá 75. Entonces le decimos restrain y le puedo colocar o Z, perdón, X. Ahí tendría el freno. O puedo colocar lo que llaman un lean. Ok, vamos a ver. Colocamos un freno acá. Quedaría de esta forma. Vamos a correrlo. Vamos a ver los esfuerzos. 32.1 prácticamente no tuvo cambio. O sea que el sistema sigue desde el punto de vista estático pasando, no hay problema. Vamos a hacer ahora el análisis modal. A ver si el sistema está más rígido. Ok, vamos acá. Corremos. ¿Y era necesario agregar un soporte nuevo o yo podía colocar el freno en alguno de los dos soportes que ya tenía? Fíjense cuánto es mi primer modo de vibración. 4 y tanto. 4.30. El sistema empieza a rigidizarse, pero necesito estar por encima de 5. ¿Alguien me hizo una pregunta? Sí, yo, que si era necesario colocar ese soporte nuevo o podía colocar el freno en alguno de los dos que ya estaban, en alguno de los dos soportes existentes. Esas son opciones. Esto es una solución. Vamos a revisar. Claro, esto es un problema hipotético, pero de repente en la realidad, o sea, si yo aquí no tengo nada y puedo colocar el freno aquí a ver qué pasa, o sea, vamos a quitar el freno de acá.
Ahora, no necesariamente esta es la única solución. Ustedes pueden, ahí si se amarró por aquí, o sea, ¿entienden? Vamos a ver, vamos a colocar aquí. Perfecto, vamos a ver qué pasa. Siempre hay que hacer la corrida estática y tiene que pasar. 33, estamos igual. Vamos a ver el análisis modal. Ok. Vamos a ver. Prácticamente dio lo mismo. No podemos poner doble freno en en el siguiente soporte que está después de los dos codos. Vamos ya. 4.388. Vamos al control medio en el anterior, en las láminas. 4.3. Ahí está. O sea, en pocas palabras, son varias opciones. Yo puedo tener varias opciones. Lógicamente, yo tengo que evaluar, porque, o sea, vámonos a la práctica. En ingeniería es como difícil poner aquí solamente un freno y no poner un durmiente, ¿entiendes? Tendría que ver si en la cartilla de soporte del proyecto tengo algo que me permita hacer eso, pero esta opción está bien. ¿Alguien me habló de un doble freno? Pregunto. Sí, en el Poner siguiente otro soporte. freno acá. Poner otro En freno acá. ajá. Vamos a En el ver. siguiente soporte de cambio de dirección. O sea, mejor dicho, quitar este y poner este. O poner los dos. Por ejemplo, en el 80 y en el 100 no veo. Aquí sería el 80. Y en el 50, 80 y Bueno, 50. aquí podría ser. Vamos a ver. Vamos a analizar primero. Lo que no se debe hacer es colocar dos frenos en forma en serie. ¿Entienden? Eso es algo que en flexibilidad es inaceptable. O sea, yo, a menos que tenga una temperatura prácticamente igual a la temperatura ambiente, pero eso no, o sea, esto no se debe hacer nunca. Algo así. Esto no se debe hacer nunca. Porque de repente el sistema pasa, pero cuando vayan a evaluar las cargas se multipliquen, las cargas para los soportes. Nunca colocar, a menos que tenga un lazo en el medio, tenga un codo, una derivación, pero, perdón, un codo. Nunca colocar en una misma línea dos frenos en serie. Eso no se estila. Vamos a ver. Vamos a volverlo a correr. Ok. Bueno, y esto lo vimos. Vamos a hacer el análisis. Vamos a volverlo a hacer para ver, porque estamos en 4.38. Necesitamos llevar eso a 5. Vamos a ver qué más podemos seguir rigidizando. Mirar para dónde están los movimientos ahora. Vamos a ver. Claro, siempre seguimos analizando el primer modo de vibración. Fíjense, aquí se me está moviendo esto, pero vamos a analizar. Es este codo que se está moviendo hacia allá. Vamos a ver qué me dice el ejemplo, 4.36. Ok. Fíjense que el ejemplo llega hasta aquí. O sea, porque originalmente la premisa era entre 3 y 5. Pero yo no quiero llevar por encima de 5.
¿Qué tendríamos que hacer? Un soporte antes del codo. Podría ser acá, en esta zona, ¿no? Sí, O señor. podría ser acá, o podría ser en la vertical. O sea, vamos a analizar las dos posibilidades. Vamos a colocarlo acá. Un ejemplo. Entonces, aquí colocaríamos X X sería Z. Vamos a ver. Yo lo estoy colocando en el medio, yo lo puedo secar más abajo, al codo, o sea, es una cuestión de, también del espacio que yo tengo. Ok, sigo sin falla, o sea que estamos bien para los dos casos. 28, fíjense que aumenta un poquito, aquí disminuye un poco. Ok, vamos con el análisis modal. Cuatro puntos, o sea, no fue suficiente. Ok, vamos a seguir. ¿Qué podríamos hacer? De repente vamos a mover esto más abajo. A ver ¿cuánto tengo acá? Aquí tengo 5 pies. Aquí tengo 5 pies. Vamos a colocarle aquí arriba 7. Y aquí abajo 3. O sea, como se puse el soporte más cerca del codo. Vamos a volver a correr esto. No necesariamente tiene que estar en el centro. Bueno, esto no tiene falla. No vamos a analizar esta parte porque ya sabemos que el estático no está fallando. Vamos a hacer el dinámico, que es el modal. Seguimos 4.8. Ok. Vamos a cambiar esto. ¿Dónde creen ustedes que vamos a ponerlo en el horizontal? Vamos a eliminar este. Y vamos a colocar, aquí tengo cuánto, 11. Vamos a comando break. Vamos a colocar un soporte que va a estar a dos pies. Perdón. Aquí está, vamos a ver, vamos a ponerlo, qué sé yo, comando break. Vamos a ponerlo a 2 pies. ¿Pero qué pasó acá, Dios? No, vamos a ponerlo a 4 pies. Lo estoy poniendo muy cerca del codo. ¿Qué pasó acá, Dios?
Déjenme quitar este codo un momento. Aquí tengo 11 pies. Este sería el nodo 2030. Comando break. Vamos a decirle 4 pies. No. Pero ¿por qué me lo pone en milímetros? Ah, ok. 2 pies, vamos a llevar 2 pies a milímetros. Me lo está poniendo en milímetros ahí. 2 por 12 serían 24 pulgadas por 25.4. Serían 609.6. 609,6. Ok. Vamos a agregar aquí el codo. Y aquí agregamos esto que está acá. Y a Z. Vamos a ver. Ok. Bueno, ya que aquí estamos pasando en estático, vamos a ver el... Seguimos en 4.8, o sea que ese punto no me está afectando. Vamos a analizar el primer modo de vibración otra vez a ver qué pasa. Entonces, fíjense, el problema lo tengo acá. Vamos a ver cómo se mueve esto. Ok. Tengo un problema en este sentido. Cerramos acá. Y podemos colocar un soporte acá. Esto mide 10. Vamos a comando break. Vamos a colocar 609. 609. Ok. Y vamos a agregar aquí un soporte, que sería en X. Y en Z. Ok. ¿Está bien? Fíjense, ¿dónde estamos ahora? Primer modo de vibración, ¿cuánto es? 6, estamos por encima de 5. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, profe. Dígame. Bueno, aquí se está evaluando el primer modo y en los últimos donde se presenta la mayor frecuencia, No, al contrario, eso no beneficia. porque se supone que el sistema es más rígido, ¿no? Claro, fíjense, el primero es 6, ya lo demás, lógicamente. Al estar, lo que pasa es que estos van de modo ascendente. Al primero ser 5, los demás son mayores que 5. Por eso es que solamente ataco el primer modo de vibración, porque si garantizo que el primero está por encima de 5, ya los demás van a estar por encima de 5. O sea, en ese punto no hay límite, en los últimos. No, no en esto. Sí, en los Sí, 28. no, el problema es el primero. Claro, y esto es una cuestión bastante. Vamos a analizar. O sea, yo lo que voy es que si un sistema, por decir algo,
entra en 150 Hz en el último. Eso no tiene que ver, que es un sistema rígido, pero vamos a analizarlo. Primer modo de vibración. Fíjense lo que está pasando aquí. Esto se está moviendo en la vertical. ¿Lo ven? Vamos a suponer que yo quiera seguir rigidizando esto. Me voy acá. Claro, ya en 6 ya puedo garantizar casi con toda seguridad que la probabilidad de una falla es muy, o sea, es prácticamente nula. Pero bueno, vamos a seguir rigidizando. Aquí, como aquí tengo un nodo, vamos a colocar acá y aquí vamos a colocar Z para evitar que esto se mueva hacia arriba. Vamos a correrlo. Ok. Vamos a ver la parte estática. 24.11.3. Perfecto. El sistema sigue estando bastante flexible y vamos a ver qué tan rígido está. Fíjense, aquí subimos a 9. Vamos a analizar el primer modo. O sea, no es que la tubería se va a mover así como se ve acá, como un espagueti, eso son vibraciones. Así que aquí está exagerado. Entonces, fíjense, si yo incluyo acá un freno, esto va a ir más arriba. Pero ¿cuál es el problema? Que el sistema se me está haciendo muy costoso porque estoy metiendo mucho soporte. O sea, ya con 6, el primer modo con 6 Hz, ya prácticamente ahí tenemos, podemos garantizar de que no voy a tener falla. Vamos a incorporar aquí un freno, a ver qué pasa. Vamos a volverlo a correr. Vamos a ver la parte estática. Físicamente, ¿cómo es el freno, Inge? ¿Cómo? Físicamente, ¿cómo es un freno? Ya les voy a explicar. Vamos a ver esto primero. Vamos a hacer el análisis modal. Fíjense, llegamos a 10. Ahora vamos a ver dónde se traslada en la parte más flexible de la tubería, que es el primer modo. Vamos a ver. Fíjense ahora. O sea, yo puedo seguir rigidizando. Fíjense que ya prácticamente no se mueve. Yo puedo seguir rigidizando y rigidizando, pero ¿cuánto me va a costar ese sistema? ¿Alguna pregunta? Si ya habíamos pasado de 5, ¿por qué lo seguimos rigidizando? Porque es como a manera de ejercicio. Ah, ok. Pero ya cuando pasamos de 6, ahí lo podemos dejar. Ok, me hacían una pregunta sobre cómo sería un freno. Vamos a ver. Si la, ya, déjenme ver, si la tubería no está revestida. ¿Qué pasó acá? Ya, déjenme cerrar acá y volver a abrir cerré la lámina.
ver dónde estamos. Ok. Ok. Vamos a más o menos a indicarle. Supóngase que tengo esta tubería, ¿verdad? Y la tubería está sobre un durmiente. Normalmente a la tubería se le suelda aquí un perfil y aquí se le suelda otro perfil. Perdón, déjenme. Entonces estos dos topes van a evitar que la tubería se mueva axialmente. Eso es un freno. Si la tubería lleva patín o zapata, ¿saben lo que es un patín, no? Sí, Pregunto. un perfil T regularmente. Entonces, ¿Qué como tipo tal, de no es muy paso? costoso un freno. Es como un tope nada ¿Cómo? más. Sí. Como tal, no es A muy ver, costoso un freno. no. Se puede colocar aquí un tope para evitar que se mueva. Hay varias opciones. ¿Entienden? Normalmente cuando tengo patín es porque tengo revestimiento, tengo aislamiento, mejor dicho. Ok, ¿alguna pregunta? Esto es la Cuando le forma de dio, rígido. cuando le dio Dígame. los 10 de frecuencia, los hertz, fue que le puso a todo frenó. No puse freno aquí, amarré allá, o sea, pero cuando ya pasamos de 5, ahí debemos de parar. Lógicamente, yo puedo seguir rigidizando, pero eso cuesta mucho dinero. ¿Para qué voy a tener mi primera frecuencia natural en 10 cuando en 6 estoy más que, como dicen, sobrado? ¿Entienden? Profe, Ok, disculpe la pregunta. pregunte. Entonces, los demás, el último modo no se tiene en cuenta, solo el primero. No, el primero, porque ya se sobreentiende que si tengo un modo de vibración en 150, ahí no va a haber falla por, este, como decir, por vibración. Ok. Ok. Vamos a ver los modelos Lumpec y modelo consistente, lo que vimos ahí. El modelo Lumpec es un modelo de masa concentrada, hace simplificaciones muy gruesas, muy conservadoras, que a menudo dan resultados toscamente correspondientes. El beneficio es que no requiere mucha memoria para el almacenamiento de datos. El modelo consistente de masa está mejor documentado. Se construye una matriz de masa constante en la cual toma en cuenta los efectos de la flexión y otros efectos de rotación en su distribución. Proporciona resultados más realistas, pero requiere más almacenamiento de datos. Ya esto con las nuevas computadoras, eso no tiene que ver. Entonces vamos a comparar la, la diferencia entre colocar acá Lumpec o consistente. Entonces fíjense. Para un modelo Lumpec, fíjense las frecuencias naturales. 4.3, la que acabamos de tener. Fíjense, en el modelo consistente tengo frecuencias naturales más altas. El primero es más conservador. O sea, el primero me está diciendo que es menos rígido que el segundo. El segundo tal vez es más realista, pero el primero para mí es más seguro. De repente con el primero tengo que agregar un soporte más. Pero ante la incertidumbre yo recurro al sobrediseño. Normalmente, este tipo de cálculo se hace con el modelo Lumpec. ¿Entienden? Por lo menos yo recomiendo hacerlo con el modelo Lumpec. Observando los resultados del primer modo de vibración, es menor que el Lumpec al del modo consistente, siendo en este caso el modelo Lumpec más conservador que el modelo consistente. El problema del César es que tengo muchas variables.
y siempre se genera incertidumbre. Y en ingeniería yo he dicho que ante la incertidumbre el sobrediseño, para irme por lo seguro. Yo normalmente utilizo este, que para mí es más confiable. Ok, entonces fíjense. En tramos rectos de tubería se deben generar puntos intermedios, nuevos nodos. Esto yo nunca lo he hecho, ya que la precisión de los resultados depende del número de nodos que se creen. Cuando existan anclajes se deben incrementar el número de nodos alrededor del mismo. Para mí no es necesario. Recordemos que en un anclaje la velocidad y el desplazamiento son cero. Por ende, la energía cinética es cero, restándole información al sistema. Por ejemplo, hay gente que agarra y divide esto en 10 nodos, o sea, parte esto en varios nodos. Es como para buscar más precisión. Se nos generaría un modelo así, pero este modelo es muy, como les dijera yo, es muy complicado. Se pierde mucho tiempo generando el modelo. Entonces, fíjense, con los resultados me da 4.92, pero yo prefiero seguir rigidizando un poquito más. O sea, ¿entienden? Que sea menos rígido y yo tenga que agregar un soporte adicional. Como decir, es como un sobrediseño que yo estoy utilizando. Normalmente esto es una recomendación, pero no se estila. Porque desde el punto de vista práctico, imagínense. Ok. Estos fueron los resultados que se obtuvieron. Ok. Entonces, fíjense. Distribución de la masa. Como se puede observar, el valor más bajo del primer modo de vibración se da en el modelo Lumpet, que es esto que tengo acá. Y el más alto se da en el modelo consistente, agregando gran cantidad de nodos. Teóricamente, el valor más es el del primer modo de vibración más alto, que es 4.923, siendo el modelo Lumpet el más conservador en este caso. ¿Qué pasa si yo utilizo el modelo Lumpet y me da 4.36 y utilizo este consistente y me da 5.1? Según el modelo Lumpet, yo no he cumplido con lo que se recomienda. Y según el modelo consistente, ya cumplí. Yo preferiría utilizar el primero, porque es más conservador y me da más seguridad en los resultados. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Vamos a ver ahora, bueno, yo voy a dejar la clase hasta acá, porque vamos a ver ahora el efecto de la frecuencia de excitación sobre un sistema de tubería. Hasta ahorita solamente vimos lo que es como decir, el efecto del análisis modal en un sistema de tubería sin equipo conectado. Ahora vamos a ver un cálculo, pero tomando en cuenta la frecuencia de excitación de un equipo hipotéticamente conectado. Y vamos a ver los gráficos de efectos de la frecuencia de excitación sobre el sistema de tubería. Ok, este ejemplo lo vamos a dar para la próxima clase. ¿Ya ustedes se leyeron esta guía? Pregunto. Supongo que no la han leído todavía. No No, señor, ¿qué completa, número profe. es? ¿Ah? ¿No ¿Qué la número de tienen? guía es? Bueno, yo se las voy a compartir ahora. La próxima clase vamos a terminar este ejemplo y vamos a comenzar con el módulo 2, que es muy corto. El módulo 1 hemos visto el análisis modal y el módulo 2 vamos a ver el análisis espectro. El análisis modal, como lo hemos visto, me indica cómo se comporta un sistema de tubería dinámicamente. El análisis de espectro es lo contrario, cómo se comporta una fuerza aplicada dinámicamente y cómo es el tratamiento que el CISAR le da a este tipo de, vamos a decirlo así, de planteamiento, porque el enfoque es distinto, como si fuese una fuerza estática. Les voy a subir
el material de apoyo del módulo 2 y le voy a subir el del módulo 1 también. Dinámico módulo 1, que es el que estamos viendo ahorita. Y vamos a subir también el análisis de espectro, que lo vamos a comenzar la próxima clase. Entonces, fíjense, ahí tienen los dos materiales de apoyo. Estoy subiendo nuevamente el del módulo 1 dinámico y el del módulo 2 que vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Esto es un poquito, esto hay que meterse y leer y practicar, que es lo importante. Si ustedes entienden el análisis modal y el análisis de espectro, los demás módulos ustedes se van a reír. Ahí está el secreto de la parte dinámica. Que mucha gente, la parte dinámica, que eso es muy difícil, que eso es... No, no, no. Si ustedes entienden bien, a mí me costó 2 años entender. Yo creo que ya ustedes están un poquito claros en lo que es un análisis modal. Lo que pasa es que la verdadera aplicación la vamos a ver a partir del módulo 3, que es el análisis armónico, de carga armónica. ¿Descargaron los archivos? Sí, señor. Sí, ya. Ok, entonces, bueno, de todas maneras, yo voy a dejar unos 5 o 10 minutos el chat abierto para que puedan descargar los manuales. Les comento algo, traten de leer esta parte porque acá en la parte dinámica, la parte estática es como más mecánica, la parte dinámica hay que entender ciertas cositas bien para ya cuando entremos en el módulo 3 a resolver ya problemas con cargas dinámicas. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, hoy es miércoles, nos vemos cuando el próximo viernes. El viernes. Sí, porque mañana hay clases, pero es de hidráulica, otro curso que estoy dando. Bueno, y muchachos, cualquier pregunta por WhatsApp, que pasen buenas noches. Voy a dejar esto abierto, unos 10 minutos por si alguien no lo ha descargado todavía.